Bien, ahí está grabando ya. ¿Hay alguna consulta de la materia de la clase pasada? Recuerden que estuvimos viendo, bueno, hemos visto dentro del capítulo de reglas comunes de todo procedimiento, la comparecencia en juicio, los plazos, régimen de notificaciones, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta respecto a ello. ¿No hay consultas? No por mi parte, profesor. Perfecto. Bueno, si van surgiendo consultas, no hay ningún inconveniente, digamos, que me la hagan saber a medida que se vayan acordando, ¿ya? Lo importante es que no vayan quedando vacíos o algunas inquietudes, porque como ustedes saben, esto es acumulativo. Bueno, estábamos viendo las notificaciones judiciales, manifestamos que la regla general en materia de notificaciones lo constituye la norma del artículo 50 que establece la notificación por estado diario y notificación por estado diario tal como lo expresa la norma anteriormente citada. Se refiere fundamentalmente, ¿cierto?, que van a comprender o van a corresponder a aquellas que se incluyan en un estado que deberá formarse de manera electrónica, dice el artículo 50, el que estará disponible diariamente en la página web del Poder Judicial con las indicaciones, ¿cierto?, que la misma norma expresa, fundamentalmente se refiere a el rol en cifra y letra, y además, ¿cierto?, de los apellidos del demandante y del demandado, o de los primeros que figuren con dicho carácter, si son varios, ¿cierto? Fundamentalmente se refiere a esto, que es una modificación que incluyó la tramitación electrónica, ya que anteriormente el estado diario estaba orientado a un estado diario de carácter físico, ¿cierto?, que se encabezaba o que se acompañaba en la entrada del tribunal, en un lugar visible, ¿cierto?, que era una especie de diario mural donde se establecía este estado. Ahora es mucho más sencillo porque en la página del Poder Judicial uno puede encontrar, ¿verdad?, todas las resoluciones que se dictan diariamente de las causas civiles. Ahora, junto con ello también es importante tener presente que actualmente se permite, los tribunales civiles así lo han establecido durante bastante tiempo ya, que si uno ingresa su correo electrónico, le pueden llegar las notificaciones del estado diario, ¿cierto?, directamente a su correo electrónico. Ello no implica, eso es súper importante saberlo, de que si no le llega una resolución por correo electrónico del Estado, no tenga usted la obligación de revisar el Estado diariamente cuando se trate de alguna resolución que efectivamente lo amerite, de tal manera que no pueda alegar que no le llegó la notificación por correo electrónico del Estado diario para, por ejemplo, impugnar esa resolución como nula, ¿ya? Es una ayuda que hace que por regla general están completamente coetáneas, me refiero a que están coordinadas, concordantes, pero hay casos en los cuales no se resuelve por el Estado diario, ¿ya? O sea, no se resuelve, digamos, o sea, se resuelve el Estado diario, pero no llega esa notificación. Entonces, la mayoría de los casos sí, pero no todos. Entonces, no hay que confiarse con este correo electrónico que en realidad sirve para ayudarnos a los abogados, a los procuradores de las resoluciones que están siendo dictadas en los distintos tribunales civiles. Ya como también existe la posibilidad de que a través del correo electrónico nos indiquen y nos recuerden la audiencia que tenemos, ¿cierto? Que tampoco es una obligación del tribunal y no amerita una impugnación en el caso que no llegue. Es obligación del litigante estar pendiente de este estado diario que, tal como lo establece el artículo 50, se debe verificar en la página web del Poder Judicial. Bueno, y además manifestamos que la notificación más perfecta de todas es la notificación personal, ya sea personal propiamente tal o personal subsidiaria, ¿cierto? Eso también manifestamos y dejamos claro de qué manera se notifica personalmente, qué es lo que se entrega, que son las copias del artículo 40, ¿verdad? Que puede o no ser la primera presentación como la demanda, puede ser una gestión previa, pero básicamente lo que dice el artículo 40 es que se debe entregar en persona el notificado y en el caso que no sea posible y le consta que ese es el domicilio del notificado y se encuentra en el lugar del juicio, se podría permitir que se notifique por el artículo 44, que es la notificación personal subsidiaria, ¿cierto? Que en definitiva va a autorizar ahora de manera
prácticamente automática, que se entreguen estas copias del artículo 40 a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar, y en el caso que no se encuentre una persona adulta, se deja fijada, ¿cierto?, en la puerta en términos genéricos, ¿cierto? Se puede incluso dejar debajo de ella, entre otras posibilidades. Bueno, también hablamos de notificación por cédula y manifestamos que la notificación por cédula van a ser todas aquellas resoluciones que se encuentran contempladas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Es decir, la sentencia definitiva, las que reciben la causa prueba y también aquellas que ordenan la comparecencia personal de las partes, como en el caso del llamado a las partes de conciliación o el llamado a la parte a absorber posiciones, ya que estaría un medio de prueba. En este caso, manifestamos también que para que se lleve a cabo este tipo de notificación va a ser menester y obligación de los litigantes que en su primera presentación fijen domicilio dentro del radio del tribunal, es decir, dentro del radio jurisdiccional que ejerce el tribunal. De lo contrario, y una vez que sean apercibidos, pueden ser objeto de una sanción procesal que establece la norma, ¿cierto?, del artículo 53, que se refiere a que en el caso que no se dé cumplimiento una vez percibido a lo establecido en el artículo 49, que es la exigencia, ¿cierto?, para que se pueda producir la notificación por cédula, y una vez que son apercibidos y no cumplen, bueno, todas estas notificaciones por cédula, que ya hemos dado lectura, van a ser notificadas por el Estado diario de acuerdo a la norma anteriormente citada, artículo 53. Por lo tanto, evidentemente que es una sanción importante. Otro alcance importante es que, si bien es cierto, en la primera presentación, sobre todo en la demanda y en la contestación, en un carácter de asunto contencioso civil, se exige que a los apoderados, lo manifestamos también, y lo vamos a volver a reiterar cuando vamos a juicio ordinario, que se incluya, que se incorpore un correo electrónico, ¿verdad? ¿Para qué este correo electrónico? Este correo electrónico es para que puedan ser ciertas resoluciones que de notificarse por cédula, sean notificadas pues por correo electrónico. Sin embargo, también manifestamos que esta no constituye una obligación legal, es una facultad que tienen las partes de solicitar y permitir que esta del artículo 48 pueda notificarse de esta forma por correo electrónico. De tal manera que si no dicen nada o no expresan de manera clara y explícita esta situación, se tendrá que aplicar la regla general que es el artículo 48 por cédula. Pero como dijimos, siempre y cuando hayan dado cabal cumplimiento a la exigencia del artículo 49, esto es, de haber indicado un domicilio dentro del radio que ejerce jurisdicción el tribunal. También manifestamos que esta notificación, ¿cierto?, por aviso, lo dijimos en términos muy genéricos, ¿verdad?, porque las que ameritan más explicación son las que mencionamos anteriormente, pero la por aviso se encuentra regulada en el artículo 54 y básicamente se refiere textualmente, ¿cierto?, cuando haya notificarse personalmente, dice por cédula, a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar, o sea, no se encuentre claro cuál es el domicilio, ¿cierto?, de este notificado, o también se pone en esta posibilidad el legislador que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. Aquí manifiesta, por lo tanto, si no pueda determinarse el domicilio, o bien que por el número de ella haga impracticable o muy onerosa la diligencia. Bueno, en este caso podrá hacerse la notificación, dice, por medio de avisos publicados en los diarios del lugar donde se sigue la causa, ¿cierto? O también establece la cabecera de la provincia o de la capital de la región. Bien, después manifiesta el artículo 54 de qué manera se verá a cabo esta notificación por aviso, cuando dice que dichos avisos contendrán los mismos datos que se exigen para notificación personal, pero si esta resulta muy dispendiosa, es decir, muy extensa, y esto podría generar, ¿cierto? Recordemos que las notificaciones por aviso se realizan, dijimos primeramente, en un diario de circulación regional o nacional, y obviamente esto va a involucrar un costo para a la parte que desea llevar a cabo esta diligencia. La ley permite, ¿cierto?, que se realice un extracto, ¿verdad?, de acuerdo a lo establece el artículo 54, inciso segundo, cuando dice que podrá disponer que el tribunal se haga un extracto redactado por el secretario, que en la práctica, en realidad, el secretario u oficial primero, en subsidio, lo que va a hacer es simplemente visar o autorizar la que uno como litigante le lleve. Es raro, digamos, que el secretario la redacte, en realidad, por el tiempo que disponen, generalmente se lo dejan para que la parte
haga el extracto respectivo y posteriormente, una vez previa lectura del secretario, va a autorizar y visar para después llevar esto, ¿cierto?, a el periódico o diario correspondiente. Después dice, ¿cierto?, que para autorizar esta forma de notificación y para determinar los diarios en que haya de hacerse la publicación y el número, ¿cierto?, de veces que debe repetirse, el cual dice no podrá bajar de 3, o sea, evidentemente no pueden ser menos de 3 avisos, dice procederá al tribunal con conocimiento de causa, ¿verdad? O sea, el tribunal evidentemente que no va a autorizar inmediatamente una notificación de esta naturaleza por lo que implica, ¿cierto? Lo manifestamos en términos muy genéricos de la semana pasada, de que una notificación por aviso, de una u otra forma, como no es perfecta, va a, en cierta forma, a no asegurar, obviamente, el respectivo conocimiento de la parte cual nosotros deseamos notificar. Y por esa razón podríamos estar lidiando con el debido proceso, ¿cierto? Con esta bilateralidad de la audiencia que tanto hemos mencionado, artículo 38 del CPC y en otras normas de carácter constitucional y supraconstitucional. Por esa razón, el tribunal, cuando se solicite esta notificación, junto con cumplir con los requisitos, va a resolver con conocimiento de causa, es decir, va a tener que prácticamente agotar todas las posibilidades anteriores, es decir, para poder ubicar el domicilio antes de proceder de esta forma. Y es así, cuando uno pide a los tribunales civiles, atendido que no ha podido ubicar el domicilio que se permita notificar por aviso, el tribunal va a proveer generalmente, previo a resolver o autorizar, ofíciese a estas tales instituciones para poder determinar el domicilio actual o paradero, ¿cierto?, actual del notificado. Lo que evidentemente es un desgaste de tiempo importante y muchas veces el domicilio que se encuentra o que se oficia es similar al que uno ya ha intentado practicar la diligencia. Bien, después dice el artículo, inciso tercero del artículo 54 de la misma notificación por aviso, manifiesta que cuando la notificación hecha por este medio constituya, o sea, la primera gestión judicial, es decir, sea la primera, que puede ser la demanda, puede ser una gestión preparatoria, medida prejudicial, será necesario además, es decir, además de lo que mencionó en el inciso anterior, esto de los 3 avisos a lo menos, ¿cierto?, de un diario de circulación regional o nacional, además va a ser necesario que se inserte, dice, para su validez, el aviso en los números del diario oficial. Será necesario, ¿cierto?, dice el inciso final del artículo 54, que será necesario además para su validez que se inserte el aviso en los números del diario oficial correspondiente a los días 1 o 15 de cualquier mes, o dice después al día siguiente si no se ha publicado en la fecha indicada. Por lo tanto, si vamos a presentar una demanda, por ejemplo, y la demanda es la primera gestión, evidentemente que junto con cumplir las exigencias de los 3 avisos a lo menos, ¿cierto?, se va a tener que también se va a tener que cumplir con, con la inserción en el diario oficial, ¿cierto?, ya sea en los días 1 o 15 de cualquier mes. O sea, es un requisito adicional, por lo tanto, también va a importar una onerosidad, porque el diario oficial también, ¿cierto?, cobra por esta diligencia. Bien, entonces esa es la notificación por aviso. Como les dije, en la práctica es poco recurrente, no así en los asuntos civiles de carácter no contencioso, ¿ya?, o voluntarios, ¿cierto?, también, que se denomina, donde muchas veces los avisos precisamente constituye la forma de notificar. Por ejemplo, en el caso de de una declaración de muerte presunta, ¿ya? Una declaración de muerte presunta precisamente se solicita que el tribunal autorice a proceder las notificaciones respectivas en un diario de circulación nacional para efecto, ¿cierto?, de que se pueda dar noticias a lo establecido por la ley, ¿ya? Pero cuando se trata de un asunto contencioso, como hemos manifestado, si bien es cierto, la ley permite o autoriza o considera este tipo de notificación, la regla general es que no se conceda prácticamente hasta agotar, como dije, todas las posibilidades de conocimiento del domicilio del notificado. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Don Roberto. Profesor, buenas tardes. Sí, yo tengo dudas respecto de el agotar, como bien dijo usted, todas las posibilidades, porque yo la primera opción que tengo es la notificación personal. Si no encuentro notificación, si me dicen que ahí no vive, no está en el lugar tampoco de juicio porque no es conocido, se terminan las posibilidades.
desde el punto de vista procesal, porque lo que me dirían indique nuevo domicilio. No tengo nuevo domicilio. Yo agoto en ese instante todas las posibilidades. ¿O no es así? ¿O tengo otra opción? Gracias. Perfecto, claro. O sea, uno como litigante, en teoría, ¿cierto? Uno estaría diciendo, bueno, es el domicilio que tengo, ese es el domicilio que efectivamente me entregó la parte, y es el domicilio que para todos los efectos legales y procesales es el más idóneo, más cercano para notificar al notificado, valga la redundancia, ¿cierto? Sin embargo, los tribunales, aún así, aún manifestando esos fundamentos, no va a autorizar, en la práctica, no va a autorizar. Recuerda que el inciso final, el inciso primero, la parte final, va a establecer que es con conocimiento causa, o sea, va a revisar los antecedentes y por regla general los tribunales lo que hacen es que previamente para autorizar, y así va a resolver, ofíciese a tal institución, a Policía Internacional, al registro electoral y a muchos otros lugares, ¿cierto? Registro civil, para determinar el domicilio. De tal manera que por mucho que uno como litigante considere que ya agotó, por algo está llevando a su domicilio y que no va a ser infructuoso y que lo más probable que el domicilio que llegue de los oficios que sean solicitados por parte del tribunal sea prácticamente el mismo domicilio, o sea, un antiquísimo. Bueno, los tribunales, desde el punto de vista cierto práctico, van a agotar esas posibilidades. No es que uno la haya agotado, ya no, los tribunales van a agotar para que se oficie antes de proceder a autorizar este tipo de notificación. Y eso no solamente sucede en el ámbito civil, también sucede en el ámbito de los otros tribunales especiales, por ejemplo, laboral o, por ejemplo, en materia de familia. Lo que pasa es que en materia de familia, fundamentalmente, existe una norma que permite al tribunal buscar toda la forma de notificación posible idónea, ¿ya? Aquí nosotros encontramos simplemente esta forma de notificación que hemos manifestado, pero en el caso de tribunales de familia hay una amplitud, ¿ya? El margen es mucho más amplio y están así, y yo no sé si ustedes lo manifesté en alguna oportunidad. En lo personal, nosotros tuvimos que notificar a una parte a través de la red social de Facebook. Ya notificamos si el tribunal lo autorizó, porque era prácticamente imposible, o lo negaban, la negaban, bueno, no sé, pero la cosa es que tenía una tienda virtual a través de Facebook, y a través de Facebook la pudimos notificar y el tribunal accedió y así se pudo concretar la diligencia. Así que eso no existe, desafortunadamente, en materia civil, estricta civil, de tal manera que los tribunales, ante proceder a notificación por aviso, exigen, ¿cierto?, que a lo menos se haya diligenciado para poder ubicar el actual paradero del notificado. Perdón, profesor, entonces para que me quede claro, teniendo el estampado del receptor que indica que la persona no vive ni es su lugar de ejercicio de trabajo, profesión, oficio, etcétera, yo debería pedir entonces al tribunal que se oficie a todos estos lugares y si hay un domicilio distinto a ese, volver a proceder, pretender, digamos, que se notifique a ese nuevo domicilio y una vez agotado esas posibilidades, recién pedir la publicación. Exactamente. Lo que pasa es que uno, en lo general, lo que hace es, a veces uno le dice, le pregunta, evidentemente, a la parte que está representando, se ubica otro domicilio, o uno mismo empieza a buscar, ¿cierto? Porque en realidad tampoco es muy bueno que notificar por aviso, porque le va a implicar un costo importante también al representado, ¿cierto? Y además no es tan rápido que el tribunal lo acceda. Entonces, lo que uno hace es primero preguntarle, ¿cierto?, al representado si tiene otro domicilio, y si no tiene otro, bueno, en ese caso, uno presenta un escrito derechamente pidiendo autorización para que se permita notificar por aviso. ¿Ya? De ahí el tribunal de oficio va a decir que no, previamente, ¿cierto?, oficio a tales instituciones para poder determinar el actual paradero del notificado. ¿Ya? A eso me refiero. Muchas veces uno lo pide y el tribunal inmediatamente al decir que no, o antes que decir que no, dice previo a resolver, ofíciense a tales instituciones. Entonces, lo puede hacer derechamente, lo puede pedir usted de notificación por aviso, pero yo le he firmado que el tribunal no va a autorizar, sino que va primeramente a exigir que se oficie a las instituciones respectivas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, porque la norma del artículo 54, cuando dice, cuando haya notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar. Ya esa es la primera hipótesis, sea difícil de determinar, o sea, no sabemos dónde está. ¿No? Entonces, claro,
el legislador dice claramente que tiene la exigencia es que se trate de, primero, una notificación personal o por cédula, pero cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar, sea difícil, o sea, no se sabe realmente dónde. Pero ¿cómo el tribunal va a presumir inmediatamente que con el puro domicilio que usted le señaló sea difícil de determinar? Por eso, porque mire, yo puedo decir otra cosa. Fíjese que en todo caso la pregunta suya es muy atingente y es como para un análisis mucho más profundo, pero le voy a decir la misma respuesta que me dieron a mí en una oportunidad. Que por qué no el tribunal siempre exige que se oficie a todas las instituciones. ¿Sabe por qué? Porque yo podría poner un domicilio distinto nomás también, ¿cierto? O podría, no sé, podría prestarse para abuso también. Entonces, por esa razón, los tribunales lo que hacen es simplemente oficiar a todas las instituciones respectivas para que le dé el domicilio, que puede ser el mismo, ¿ya? Que puede que efectivamente llegue el único domicilio y usted manifiesta ahí al tribunal, mire, los oficios manifiestan que el domicilio actual es este, o último es este, que es idéntico al domicilio que nosotros hicimos la diligencia y fue negativa, o sea, no fue habido. Por lo tanto, quizás con ese fundamento el tribunal podría autorizar recién notificación por aviso, ¿ya? Eso. ¿Y por qué hice personalmente por cédula? Porque por cédula podría ser, en el caso que no haya sido habido, o sea, cuando es por cédula, claramente se refiere a que tampoco pudo haber sido habido anteriormente, ¿ya? Porque recordemos que la notificación por cédula se va a notificar, ¿qué cosa? Ciertas resoluciones, por regla general, ¿cierto? El artículo 48. Pero si esa persona, esa parte, ya fue notificado por aviso, lo más probable es que todas las notificaciones que a notificarse personalmente por cédula también sean por aviso. O sea, la que recibe la causa prueba y posteriormente la sentencia definitiva también va a ser por aviso. A eso se refiere, por eso que hace esa salvedad de los dos tipos de notificación. Obviamente que no va a incluir la notificación ni tácita ni la notificación por estado diario. Bien. Gracias. Muy bien, sigamos entonces. La otra notificación que existe es la notificación tácita que establece la norma artículo 55, que manifiesta que cuando no se haya verificado, voy a leer textual, notificación alguna, dice, o se haya efectuado en otra forma de la legal, se tendrá por notificado una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquier gestión que suponga conocimiento de dicha resolución sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación. Ya después continúa, asimismo, la parte que solicitó la nulidad de la notificación, por el solo ministerio de la ley se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación fue declarada nula, desde que se notifique la sentencia que declara tal nulidad. En caso que la nulidad de la notificación haya sido declarada por un tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada al notificarse el cumple de dicha resolución. O sea, lo que está diciendo aquí básicamente son dos cosas. O sea, está diciendo que notificación tácita se va a producir cuando, por ejemplo, una parte dentro de un proceso realice cualquier gestión, ¿cierto? Que no sea legal la nulidad, por ejemplo, si se presenta una demanda, por ejemplo, y la parte simplemente presenta un escrito cualquiera, por si no puede, por ejemplo, en el tribunal correspondiente y lo presenta, no está contestando, por si no puede, bueno, solamente por ese hecho ya se entiende notificado de la demanda, ya a eso se refiere. Y con respecto a la nulidad, también, en el caso que se pida la nulidad, bueno, y se acoja a esta, para todos los efectos legales se va a tener por notificado de la presentación que dio origen a la nulidad desde el momento, ¿cierto?, que esta se ha notificado y que se ha acogido. O sea, esa es la famosa notificación tácita, ¿cierto?, que muchas veces de una u otra forma se provoca, uno la puede provocar en forma voluntaria o se puede provocar en forma involuntaria. ¿Sí? Ahora con el sistema digital que tenemos tecnológico, muchas veces uno ya sabe, ¿cierto?, que va a ser objeto de una demanda y muchas veces hace una presentación antes de notificado personalmente y para todos los efectos legales, ¿cierto?, se tiene ya por notificado. Por ejemplo, si el plazo para contestar una demanda de un juicio ordinario son 18 días, ¿cierto?, regla general, y yo veo que va a ser demandada a mi parte y yo presento un patrocinio de poder, por ejemplo. ¿Ya? Evidentemente que el patrocinio de poder de una u otra forma me está manifestando o está deduciendo que ya tuve conocimiento de la demanda, o sea, de forma tácita, conocimiento de la demanda, y por lo tanto, el plazo para que va a empezar a correr el momento en que yo presenté
el patrocinio de poder directamente en el tribunal. O sea, esa demanda no va a ser necesario que se notifique de acuerdo a las reglas generales. ¿Por qué? Porque al presentar un patrocinio de poder, evidentemente que ya comienza a correr el plazo para que, ya sea para poner excepciones o para adoptar cualquier actitud procesal en el tema de emplazamiento respectivo. A eso se refiere la norma artículo 55. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, eso es básicamente de las notificaciones, ya que es lo que me interesaba, como les dije la clase pasada, las fundamentales es saber, primero, qué es una notificación. ¿Qué es notificación? ¿Cuál es la importancia de notificaciones? Bueno, la importancia la establece la misma norma artículo 38, resumiendo un poco, ¿cierto?, esta institución que es tan importante, que no van a producir efectos válidos las resoluciones judiciales mientras no se notifica a todas las partes del juicio, salvo que la misma ley prevenga la posibilidad de no notificarla toda, ¿verdad? Ya mencionamos algún caso, por ejemplo, las precautorias. También mencionamos, ¿cierto?, que las notificaciones no requieren consentimiento de la parte, no que requiere que la otra parte consienta ser notificado. Dijimos también que es como natural que sea así. Manifestamos también que las notificaciones o la primera gestión en un proceso, en un juicio, siempre se notifica personalmente, ya sea personalmente previamente tal o personalmente subsidiario, si efectivamente concurren los requisitos del artículo 44 al efecto. Manifestamos también que para notificar personalmente, la ley establece cuáles son los días y horas hábiles para notificar. Y manifestamos que respecto a los días no existe diferencia, se trate de un lugar público o un lugar de acceso restringido privado. Donde existe la diferencia es respecto al horario, ya que en el caso de un lugar de acceso restringido, solamente se puede notificar personalmente entre las 6 y las 22 horas. Situación distinta, ¿cierto?, que va a suceder en lugar de libre acceso público, que no existe ni hora, ni existe tampoco, ¿cierto?, días hábiles para notificar. Otro antecedente importante es saber que, si bien es cierto, la norma del artículo 59, dentro del título séptimo de las actuaciones judiciales, establece que las actuaciones judiciales se deben llevar a cabo dentro de días y horas hábiles, y que los días hábiles son los no festivos y los horarios son entre las 8 de la mañana y a 20 horas. Bueno, el caso de la notificación personal constituye una excepción a la regla, porque también es una actuación judicial, ¿ya? Ahora, donde sí se aplica, esto es muy importante, donde sí se aplica el norma artículo 59, es decir, días hábiles y además entre las 8 y 8, es respecto a la notificación por cédula. Como la ley no establece una norma especial respecto a los días y horas en que debe notificarse por cédula, se aplica la regla general del artículo 59. Por lo tanto, nunca deberían notificarlo a usted de una sentencia definitiva, de la resolución que recibe la causa prueba o de alguna que ordene la comparecencia personal de las partes un día inhábil o un día, ¿cierto?, hábil que no esté comprendido entre las 8 y las 20 horas, ¿ya? Por tanto, si el receptor llega a su oficina, recordemos que una vez que se comparecen los apoderados, ya estos pasan a ser a los que van a notificar, llega a su oficina a notificar, por ejemplo, la resolución que recibe la causa prueba y lo hace a las 20 horas 5 minutos, estaría evidentemente mal emplazado desde el punto de vista de notificación por cédula. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Eso es muy importante saberlo. O sea, porque claro, fíjese que siempre uno, también como alumno, uno decía, bueno, la notificación es una actuación judicial. Sí, es una actuación judicial, pero tiene normas propias respecto a notificación personal. Pero respecto a la otra notificación, a otras actuaciones, se aplica siempre la regla general que establece el artículo 59. El artículo 59 dice días y horas hábiles. Y los días son los no festivos, los hábiles, y las horas son entre las 8 y las 20 horas. Bien, vamos ahora con otra institución importante dentro de esta extensa, que son las reglas comunes de procedimiento, que es la materia, ¿cierto?, institución de las resoluciones judiciales, que evidentemente también son un tipo de actuación. Cuando hablamos de actuaciones judiciales... Profesor, ¿sí? antes de pasar a eso, ¿las notificaciones especiales, esas también son importantes o no tanto? Lo que pasa es que las notificaciones especiales, desde el punto de vista del Código de Procedimiento Civil, artículo 38 siguiente, no están contempladas,
Ya no están dentro primero no están dentro del cedulario, ya. Las notificaciones especiales son solamente en los tribunales especiales. Y cuando hablamos de notificaciones especiales estamos hablando de una amplitud de notificaciones. Por ejemplo, en materia de familia, en materia laboral también, y en materia penal también, se establece una amplitud, es decir, una flexibilidad de la forma de notificación. ¿Esto qué quiere decir? Que el legislador faculta al juez de familia, al juez laboral, al juez ¿cierto?, de garantía, para que se busque la forma más idónea de poder notificar una resolución judicial. Y esto no solamente puede significar las notificaciones que constituye la regla general, ¿cierto?, que estamos viendo nosotros, el artículo 38, sino otro tipo de notificaciones que no solamente tengan especificar en esas leyes especiales. Por eso le manifesté a usted que en el caso de la experiencia personal que tuvimos nosotros en un juicio, pudimos notificar incluso por la red social Facebook. Notificamos porque era la única forma que evidentemente se entendía que estaba esta persona ubicable, pero eso no podría ser posible en una gestión civil, porque en materia civil, recordemos que se aplica estrictamente lo que establece el legislador y no ha dado el legislador amplitud respecto a la forma de notificación. Sí ha dado un poquito de abertura en materias, por ejemplo, de medios probatorios, ¿cierto?, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, lo que establece el 348 bis respecto a los instrumentos tecnológicos. Hay una amplitud respecto a eso, pero no así en las otras instituciones que se siguen abocando estrictamente a lo que se ciñe el legislador, ¿ya? Por tanto, usted no podría, en un juicio civil, por ejemplo, pedir que notifique por correo electrónico, salvo, ¿cierto?, lo que estamos hablando nosotros acá de la notificación por cédula. Pero no podría notificar personalmente por correo electrónico, no podría notificar una gestión, la primera gestión por una forma distinta, ¿cierto?, una red social. No podría, porque la ley no establece esa posibilidad en materia estrictamente civil, sí en los tribunales especiales. ¿Bien? No sé si le quedó claro, Francisca. Sí, profesor, me quedó claro. Perfecto. ¿Qué más? Profesor, respecto a la misma pregunta que le hizo la compañera, pero para efectos del grado, a la hora, ¿es preguntado o no están preguntados? No. Igual hay que saber las generalidades. No, en el grado no. Por eso, por eso yo estoy haciéndole a ustedes de acuerdo al mismo cedulario que tienen ustedes de la universidad. O sea, en ninguna universidad le van a preguntar, porque, a ver, cuando pasan, procesal de familia, procesal laboral, eso lo pasan. Si es que lo pasan en materia, por ejemplo, en procedimiento laboral, cuando estudian derecho laboral, ven procedimiento que está dentro del programa de procedimiento, pero no es materia del grado. En materia del grado es lo que está en el cedulario y fundamentalmente es el CPC, es el código orgánico y subsidiariamente y eventualmente ciertas instituciones de materia procesal penal, pero no materia, digamos, de procesal familia, no, tampoco laboral, no, eso no es preguntable, no, juicio de ese carácter no. Pero sí es importante que lo sepan, ¿cierto? Que sepan que existe diferencia en materia de notificación en esos tribunales donde existe la amplitud, ¿ya? Si es que llegan a preguntarle alguna vez, pero como le dije, no está. Ustedes pueden revisar el cedulario, en el cedulario solamente se habla régimen de notificación en términos generales, pero cuando está dentro del ítem de reglas comunes a los procedimientos civiles, y obviamente que se está restringiendo única y exclusivamente a los procedimientos civiles. O sea, no está a los procedimientos civiles específicos que podría ser, como en el caso, ¿cierto?, de un tribunal, de un juicio laboral o un juicio de familia. Gracias, profesor. ¿Bien? No, sería completamente inconducente de que le pregunten, bueno, ¿y cómo se produce la notificación de un tribunal de familia? Primero, no está en la cédula, no está en el cedulario, y segundo, no corresponde, o sea, yo por lo menos no lo he visto nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ya, pero para que no les quede la duda, ya, por eso que le hago el paralelo, digamos, la diferencia, en los otros tribunales existe una amplitud, o sea, es mucho más posibilidades de notificaciones que la materia civil, ¿ya? Y no solamente, como le decía, en materia de notificaciones, también en materia probatoria. En materia probatoria existe una amplia, ¿cierto?, maneras o mecanismos procesales de poder acreditar un hecho. En materia civil, solamente lo establecido en el legislador. Recordemos que en materia civil, el sistema probatorio, ¿cierto?, es la tasado legal. Es decir, es el legislador, en definitiva, el que señala los medios de prueba de forma taxativa, y es el legislador también que establece qué valor se le va a otorgar a ese medio probatorio.
Es muy distinto a lo que sucede en los otros procedimientos donde existe más amplitud, ¿cierto? Existe un margen mucho más amplio de poder acompañar pruebas. ¿Bien? Profesor, y también, o sea, la diferencia que lo que usted está diciendo, que algunas son como, pueden ser civiles, pero voluntarias. O sea, ahí a lo mejor entrarían estas notificaciones especiales, pero no serían... No, tampoco, porque las voluntarias siguen siendo procedimientos civiles. La voluntaria es la única, mire, y algo dije, no sé si alcancé, sí lo dije, que en el caso de la voluntaria, la única notificación es cierto que se aplican, que no es la regla general en materia contencioso, sería la por aviso, y el caso cierto más típico de la declaración de muerte presunta, donde la misma ley establece que deben realizarse ciertas publicaciones, que son 3 publicaciones que tienen que estar separadas 2 meses cada una de ellas, o sea, al final son 6 meses, tiene que indicarse precisamente de que se está tramitando esto en un tribunal civil. Pero no es que se pueda notificar un asunto contencioso, o sea, o pueda procederse un asunto contencioso con otra forma de notificación especiales que no establezca el CPC. Eso no es así. Eso es. ¿Por qué? Porque estos asuntos contenciosos, y muy importante saber esto también, los asuntos no contenciosos, que los tribunales pueden, y lo dice el artículo 3, ¿cierto?, del Código Orgánico, solamente van a poder conocer de asuntos no contenciosos voluntarios cuando una ley específicamente lo permita, ¿ya? Porque los asuntos no contenciosos voluntarios no están los jueces ejerciendo la jurisdicción ahí. Por eso que aparecen en artículos distintos. Si nosotros vemos el artículo 1, habla de la jurisdicción y después empieza con los artículos, ¿cierto?, segundo, tercero, y habla de otras instituciones. Habla de los asuntos no contenciosos y el caso, ¿cierto?, de la facultad anexa a la jurisdicción. Y por algo el legislador lo estableció en artículos distintos. Y en el caso, reitero, de los asuntos, yo digo asunto, no digo juicio, ¿verdad? Porque algunos dicen juicio no contencioso, pero a mi juicio, valga la redundancia, son asuntos más que juicio, voluntario o no contencioso, solamente, porque la misma ley lo dice, cuando una ley explícitamente autorice al juez civil, en este caso, conocer un asunto de eso, solamente se va a abocar. En otros casos no tiene competencia para ello. Y en ese sentido se van a aplicar exactamente la misma forma de notificación que establece el CPC y no otras, ¿ya? Bien. Ya, profesor, lo que pasa es que yo me estaba guiando por un manual que tengo y ahí me salían estos tipos de notificaciones, que era la muerte presunta, pero también me decía el cambio de nombre. El cambio de nombre, sí, pero el cambio de nombre, que es la rectificación de partida, también puede existir otro tipo de notificación, pero no una notificación especial que no estén dentro del CPC, no. Salvo que una ley, porque insisto, tiene que ser una ley especial, el caso de la rectificación de partida, una ley especial que lo permite, establezca una forma distinta de poder llevar a cabo. En caso del cambio de nombre, lo que se hace es una notificación por aviso. O sea, volvemos a lo mismo, notificación por aviso, donde se tiene que publicar o insertar un extracto de la solicitud, donde se está pidiendo, ¿cierto?, de que se cambien los nombres o apellidos de tal persona. También es por aviso, por lo tanto se está aplicando estrictamente la norma artículo 54. Ya, profesor, ahora me queda más claro. Perfecto. Ya, lo que trato de decir es que todas las notificaciones que establece el CPC sean unas unas más recurrentes que otras, pero todas son notificaciones ordinarias. O sea, ni la personal, ni la por cédula, ni la por aviso, ni la tácita, son notificaciones especiales. Cuando hablamos de notificaciones especiales son otras que no se encuentran en el CPC y que se encuentran en otros cuerpos normativos. Pero esas notificaciones especiales no se aplican a materia civil estricta. Eso es lo que yo quiero que quede claro, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Bien, entonces vamos con la institución de las resoluciones judiciales. Como dijimos, las resoluciones judiciales son actuaciones judiciales. Cuando hablamos de actuaciones judiciales, hablamos, ¿cierto?, de actos procesales que pueden ser ya sea por las partes o puede ser por el juez. Las actuaciones de las partes pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Por ejemplo, una actuación bilateral de las partes puede ser un avenimiento, ¿cierto?, que las partes llegan a un acuerdo, realizándose concesiones o renuncias recíprocas, y una unilateral, una actuación judicial unilateral sería
una presentación de una demanda, una contestación, etc. Bueno, en el caso del tribunal, también realiza el tribunal actuaciones judiciales, pero las actuaciones judiciales que realiza el tribunal se denominan resoluciones judiciales. Por eso que se dice, ¿cierto?, que los tribunales, ¿cierto?, se comunican o hablan por sus resoluciones. Uno dice por sus sentencias, pero hay que decir mejor su resolución. Los tribunales hablan por sus resoluciones, así hablan los tribunales. Porque por muy improcedente, inconducente, por muy, ¿cierto?, inidónea que sea la presentación que se haga en un tribunal, siempre el tribunal va a tener que pronunciarse respecto a ella. Puede pronunciarse simplemente con un no lugar para improcedente, pero se está pronunciando. Y esa pronunciación constituye la forma en que habla el juez, es decir, a través de una resolución judicial que en su génesis también es una actuación judicial, pero propia del tribunal. ¿Bien? Entonces, es muy importante saber que solamente los jueces, los tribunales dictan resoluciones judiciales. Por eso que muchas veces cuando uno pregunta, ¿cierto?, ¿qué es lo que dictan los fiscales? Los fiscales no dictan resoluciones. Los fiscales lo que realizan es decretar diligencias, pero no dictan resoluciones. Lo único que puede dictar resoluciones son los jueces. Y el fiscal, por esencia, es un ente no jurisdiccional, es un ente investigador, ¿cierto? Inquisidor, desde ese punto de vista, desde el punto de vista, ¿cierto?, de que investiga, pero no es un ente jurisdiccional. Por esa razón también, y aquí estamos relacionando instituciones, cuando se formaliza, recordemos que la formalización de la investigación es la primera etapa, la que da comienzo, ¿cierto?, al proceso de investigación formal, por decirlo así. Bueno, cuando formaliza el fiscal, bueno, y una parte, la parte contraria, por ejemplo, no está de acuerdo con esa formalización, porque puede que no esté de acuerdo, puede considerarla completamente arbitraria, inidónea, puede reclamar. Entonces, siempre me acuerdo yo que hacía la pregunta en los grados, bueno, y puede apelar, claro, una pregunta capciosa, ¿verdad? Puede apelar la parte contraria, puede impugnar o apelar, y uno decía, porque decían por el sentido común, sí, puede apelar. ¿Y ante quién apela? Ante la Corte de Apelaciones, bueno, cuando ya está cayéndose completamente. Y eso es equivocado, porque en realidad, ¿cómo va a apelar en contra de un acto administrativo? Los fiscales, el Ministerio Público, realizan actuación administrativa, por lo tanto, no es apelable ni ante el juez de garantía, ni menos ante el Tribunal Superior, que sería la Corte de Apelaciones, sino que sería impugnable o reclamable ante el superior jerárquico, que en este caso sería el fiscal regional, pero bajo ningún punto de vista ante un tribunal, porque no es un acto judicial, es un acto administrativo. Bueno, entonces por eso que es importante saber distinguir cuando está hablando, ¿cierto?, de una resolución judicial y cuando hablamos de actos que son propios de las partes. Ya recordemos que en el caso de materia penal, el fiscal es una parte, es un interviniente, ¿cierto? Se le llama interviniente, pero genéricamente o en la esencia es una parte también. Y en el caso, ¿cierto?, los jueces solamente dictan resoluciones judiciales. Y ahora, ¿cuáles son esas resoluciones judiciales? Bueno, existen, y ahí yo, en ese sentido, yo doy amplio margen para que ustedes puedan revisar en algunos manuales, como quieran, todos los tipos de clasificaciones que existen, porque hay muchas, cada tratadista crea un tipo de resolución judicial doctrinaria que considera, ¿cierto?, que es sugerente, y bueno, para efecto de entendimiento podía ser, pero la que ustedes no pueden obviar nunca, la que ustedes no pueden dejar de saber nunca, son las resoluciones judiciales que establece el legislador, ¿ya? Pueden haber muchas clasificaciones que dé Casarino, ¿cierto?, que Alessandri, que, bueno, pero esas clasificaciones judiciales, que obviamente también van a incluir las legales, que son las más importantes, no son tan trascendentes como las judiciales. Y las judiciales son simplemente las que establece el artículo 158 del CPC, que son las sentencias definitivas, que son las interlocutorias, que son los autos, decretos y proveídos. No hay más, escuchen bien, no existen más resoluciones judiciales que la que establece el 158. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces un alumno dice, bueno, ¿cómo que no, profesor? ¿Y la sentencia firme de ejecutoriedad? Bueno, la sentencia firme de ejecutoriedad no es un tipo de resolución distinta a la que establece el artículo 158. Porque pensar lo contrario estaría confundiendo entre un tipo de resolución y un
estado o condición en que se encuentra esta resolución. Esto significa que la sentencia firme o ejecutoriada que produce el efecto cosa juzgada puede ser fácilmente una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria, pero es firme o ejecutoriada simplemente o por la única razón de que respecto a ella no procede recurso procesal alguno. Porque si el legislador hubiese querido entender que se trata de una resolución distinta, no lo hubiera colocado, ¿cierto?, esta situación en el artículo 174, sino que la hubiera incluido en el artículo 158, situación que no sucede. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de una sentencia firme ejecutoriada, no hablamos de un tipo de resolución distinta. Estamos hablando de un estado o condición en que se encuentra una sentencia. Y que por eso, ¿cierto?, va a producir uno de los efectos de la sentencia, que es el efecto de la cosa juzgada. Uno de los efectos, recordemos que los efectos de la sentencia son dos: la cosa juzgada, artículo 177, y el deshacimiento del tribunal del artículo 182. ¿Se entiende? Así que nunca entender que la sentencia firme ejecutoriada constituye un tipo de resolución distinta. ¿Ya? Como tampoco la sentencia que causa ejecutoria. Cuando dice, bueno, la sentencia que causa ejecutoria no es un tipo de resolución distinta, te puede aparecer en alguna clasificación, pero la sentencia que causa ejecutoria no es un tipo de resolución distinta, porque tampoco se encuentra, ¿cierto?, incluida o incorporada en el artículo 158, que es la clasificación legal. Entonces, cuando hablamos de sentencia que causa ejecutoria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también de un estado o condición en que se encuentra una resolución judicial, que en este caso es una sentencia. ¿Y qué implica una sentencia que causa ejecutoria? Simplemente lo que dice, lo que implica, lo que significa, es que esa resolución o esa sentencia se puede cumplir, se puede ejecutar, aún existiendo recursos procesales pendientes. Tan simple como eso. O sea, solamente por el hecho de que se pueda cumplir, aún existiendo recursos procesales pendientes, se le da el carácter de que causa ejecutoria. Por ejemplo, cuando se apela de una sentencia interlocutoria, y que de acuerdo al artículo 194, ¿cierto?, que ahí se establecen cuáles son las sentencias interlocutorias, se conceden en el solo efecto devolutivo estas apelaciones de sentencias interlocutorias, entre otras, ¿cierto? Y que se concedan en solo efecto devolutivo, ¿qué significa? Significa que se podrá cumplir esa resolución o esa sentencia aún existiendo un recurso procesal pendiente. Por lo tanto, esa resolución que se puede cumplir, respecto cuya apelación se concedió en el solo efecto devolutivo, se denomina que causa ejecutoria. También existe la famosa sentencia de término. Sentencia de término. ¿Es una sentencia distinta? No, porque no está en el 158. Tan simple como eso. Entonces, ¿qué es? Me dicen. Bueno, sentencia de término, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha establecido de manera uniforme que hablamos sentencia de término aquella que pone fin a la última instancia del juicio. Por lo tanto, siempre van a ser sentencia de término la sentencia definitiva de segunda instancia, porque pone fin a la última instancia del juicio, porque nuestra legislación no admite la tercera instancia. Entonces, una sentencia de segunda instancia va a constituir una sentencia de término, siempre. Como también va a constituir una sentencia de término aquella sentencia de única instancia. ¿Por qué? Porque no admite la posibilidad, ¿cierto?, de una segunda revisión por un tribunal superior, siendo de tal manera una sentencia de única instancia, a la vez la que pone término a la última instancia del juicio.
cuando se hablan de sentencia interlocutoria que ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación. Bueno, ahí ya está hablando de interlocutoria, ¿cierto? No podríamos hablar de que estamos hablando de una sentencia distinta. Pero una sentencia interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación, estamos diciendo simplemente que esta sentencia interlocutoria, por regla general, es la que resuelve un incidente. Y ese incidente, ¿cierto?, que resolvió esta sentencia interlocutoria, hace cesar la posibilidad de que se continúe con el procedimiento, como sucede, por ejemplo, en el caso de que se acoja una excepción dilatoria en un juicio ordinario, ¿ya? Y que esa excepción dilatoria sea de las llamadas insubsanables. ¿Qué significa que sea insubsanable? Que no se puede corregir. Como por ejemplo, la 1 y la 3 del 303. La incompetencia del tribunal y la litispendencia. Esas dos siempre están juntas. Siempre le digo a mi alumno, la 1 y la 3 del 303 siempre están juntas. Primero porque en el caso que se acojan, constituyen, ¿cierto?, sentencias de carácter insubsanable, o excepciones, mejor dicho, insubsanables, de tal manera que van a poner término al juicio y van a ser imposibles su continuación. Y además, esas dos excepciones, repito, la incompetencia y la independencia, son las únicas excepciones dilatorias que la ley permite que se puedan oponer incluso en segunda instancia. Por eso es que siempre están juntas, para efecto del grado, que es importante saberlo. La 1 y la 3 siempre están juntas, de una u otra forma. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Vamos entonces con la sentencia definitiva. El artículo 158 del CPC define lo que es una sentencia definitiva. Es muy importante esto, que ustedes lo sepan de memoria. ¿Ya? Lo sepan de memoria. Y yo se lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el legislador procesal define alguna institución, es porque la tienen que saber, porque son pocas las instituciones, ¿cierto?, en las cuales el legislador la ha definido legalmente. No así en materia sustantiva, ¿cierto?, en derecho civil, donde efectivamente las definiciones constituyen la regla general. Prácticamente un artículo es una definición. En materia procesal no es así. De tal manera que es inexcusable no saberse las definiciones legales que establece el legislador. Como en el caso competencia, que hablábamos, ¿cierto?, en el caso jurisdicción, con cierto alcance. En el caso de las resoluciones judiciales, exactamente lo mismo. ¿Y cómo comienza, ¿cierto?, dentro del título 17 de la resolución judicial, artículo 158, dice que las resoluciones judiciales se denominarán sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos y decretos. ¿Ya? ¿Qué dice respecto a la sentencia definitiva de esta norma? Bueno, respecto a sentencia definitiva, dice lo siguiente. Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Es muy simple, ¿ya? Es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Nosotros, para poder definir, tenemos que saber también a qué se refieren los elementos que la componen esta definición. Por ejemplo, acá habla de instancia. ¿Qué es una instancia? Instancia, si bien es cierto, no se encuentra definido en la ley, ha sido la doctrina la que ha tenido que definirla. Y en este sentido, ¿cierto?, hay una definición que me gusta mucho, que es muy simple por lo demás, que instancia se refiere al grado de conocimiento que tiene un tribunal para conocer los aspectos de hecho como de derecho. Ahí estamos hablando de instancia, el grado de conocimiento que tiene un tribunal para conocer tanto los aspectos de hecho como de derecho. Por eso que cuando hablamos de tribunal de segunda instancia, se refiere a que este tribunal tiene el mismo grado de conocimiento, ¿cierto?, que tenía el primero, para conocer los aspectos de hecho y derecho. ¿Bien? Por eso que cuando, por ejemplo, nosotros casamos o vamos por nulidad procesal en materia penal, no hablamos de instancia, porque ahí no se incluyen los hechos, se incluye solamente el derecho. Y para que hablemos de instancia, tienen que estar incluidas las dos aristas, hechos y derecho. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso que no es correcto, desde el punto de vista técnico procesal, que cuando uno interpone un recurso de casación, sea forma o fondo, se habla del tribunal de primera instancia y segunda instancia. Eso no es correcto. Instancia se habla solamente de primera y segunda instancia respecto al recurso de apelación.
cuando se interpone un recurso de casación, sea forma, fondo o recurso de nulidad, estamos hablando de un recurso, de un tribunal AQ, que sería ante el tribunal que se interpone el recurso y que dictó la resolución, y el tribunal adquen, que es el que va a conocer que por regla general es superior inmediato, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso, porque también he encontrado muchos errores, incluso en colegas, que hablan, ¿cierto?, de que el tribunal, cuando conoce una casación, habla de primera y segunda instancia. Salvo, evidentemente, que se interponga, por ejemplo, el recurso de casación en la forma, que la ley lo permite también, conjuntamente con el recurso de apelación. Ahí podríamos hablar, claro, primera y segunda instancia. Pero no es la regla. Cuando hablamos de casación, hablamos de tribunal AQ y tribunal adquen. Bueno, ya vamos a llegar a recursos más adelante, pero es importante que se sepa. Entonces, repito, la sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia, resolviendo, ¿cierto?, dando solución la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. ¿Ya? Por eso que uno cuando pregunta, bueno, ¿y cuál es la resolución más importante de un juicio? Evidentemente que la sentencia definitiva. Y si yo le pregunto a ustedes, a ver para que me respondan, ¿cuál es la regla general en materia de sentencias? A ver, que me respondan ustedes, ¿cuál es la regla general en materia de sentencia? ¿Llego ahora? No, sí, otra cosa. No sé. A ver, ¿quién me puede responder? Roberto, Francisca, María Angélica, Roberto, Franco, Mitzi. ¿La interlocutoria? Bien, bien, esa es la regla general, la interlocutoria, no la sentencia definitiva, porque tal como lo dijimos, ¿cuántas sentencias definitivas pueden haber máximo en un juicio? Dos nomás, de primera a segunda instancia. No hay más sentencia definitiva, primera a segunda instancia. En cambio, ¿cuántas sentencias interlocutorias pueden haber en un juicio? Muchas. Claro, es indeterminable, interminable. Uno podría, ¿cierto?, objetivizar, ¿cierto?, la sentencia interlocutoria de segundo grado, que son las que recaen en un trámite que puede servir de base para un procedimiento, ya vamos a llegar ahí a la definición, como la interlocutoria de prueba, ¿cierto?, como la que llaman las partes de conciliación, como la situación de las partes de sentencia. Ahí ya tenemos en cierto procedimiento, no todas están, pero ahí ya podemos, más o menos, que a lo menos hay tres, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la interlocutoria de primer grado? No podemos cuantificarla. Pueden haber una, dos, como no puede haber 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de interlocutoria de primer grado estamos hablando de incidentes. ¿Qué pasa exactamente lo mismo con los autos de decreto? Tampoco podemos determinar cuántos van a haber, ¿cierto? Podemos determinar cuántos van a haber, cuántos autos van a haber y tampoco cuántos decretos van a haber. Van a haber muchos decretos, claramente, ¿cierto? Porque basta que el tribunal, ¿cierto?, evacúe traslado y ya estamos hablando de un decreto. Cada vez que el tribunal tenga que ser presente, es un decreto. Como se pide, es un decreto. Entonces, evidentemente que lo único, certeza que podemos tener respecto a la cantidad de resoluciones judiciales va a ser respecto a la sentencia definitiva, que sabemos que a lo máximo pueden haber dos, de primera y segunda instancia. Respecto a la otra, no podemos determinarlo. No podemos determinarlo y va a depender necesariamente, ni siquiera va a depender del tipo de procedimiento, fíjense ustedes. Porque en el caso de la sentencia, claro, va a depender del tipo de procedimiento, porque hay sentencia, hay procedimiento de mínima cuantía, en la cual la sentencia es de única instancia, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que hay solamente una sentencia definitiva. Pero ¿qué pasa con respecto a la interlocutoria? No podemos determinarlo. En el caso de los autos y decretos, menos, ¿por cierto? Bien. Precisamente respecto a eso, el inciso tercero dice que es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve algún trámite que debe servir de base al pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Es lo que la doctrina ha establecido, como dijimos anteriormente, sentencia interlocutoria de primer y segundo grado. La de primer grado, la que falla un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de alguna de las partes, y de segundo grado, aquella que resuelve un trámite, ¿cierto? Un trámite que puede servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, como la famosa interlocutoria de prueba, ¿cierto? Que duda cabe que es la base de una u otra forma para que el tribunal se pronuncie, ¿cierto? Resuelva. Como también
la citación a las partes de sentencia. Es tan así que no se puede, en ciertos procedimientos, como el ordinario mayor cuantía, el tribunal dictar sentencia definitiva sin previamente haber dictado esta resolución, porque es la base, ¿cierto?, para que pueda dictar posteriormente sentencia definitiva en el plazo de 60 días, en el caso del juicio ordinario mayor cuantía. Bueno, eso es importante tenerlo en consideración, ¿cierto? Ahora, ya vamos a llegar a una diferencia para entender bien las alcances que tienen estas cosas. Se llama auto la resolución que recae en incidente, pero no comprendido en inciso anterior. O sea, fíjense lo que dice, se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en inciso anterior. O sea, el inciso anterior está hablando de la interlocutoria. Bueno, pero ¿qué parte de la interlocutoria? Porque está hablando de primero y segundo grado. Bueno, pero dice que es la que recae en un incidente. Por lo tanto, estamos hablando de la interlocutoria de primer grado. Pero dice, pero no comprendido en el inciso anterior. O sea, también falla un incidente, pero no como una interlocutoria de primer grado. ¿Y qué dice la interlocutoria de primer grado? En la que falla un incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. Por lo tanto, si hablamos de auto, estamos hablando de un incidente que no estableció derechos permanentes en favor de las partes. Es decir, no estableció derechos o lisa y llanamente estableció derechos de carácter temporal y provisorio. Por ejemplo, la resolución en materia de tribunales especiales, por ejemplo, la resolución que fija alimentos provisorios, no es una interlocutoria, porque la misma norma establece, ¿cierto? La misma resolución dice que son alimentos provisorios, por lo tanto constituye un auto. En el caso del juicio sumario, recordemos que el juicio sumario establece una precautoria, porque la doctrina de jurisprudencia la estableció que es precautoria, a pesar de que no está incluida en el 290, porque no está taxativo, cuando el demandado no comparece a la audiencia de contestación y conciliación, le asiste el derecho, facultativo evidentemente, para que el demandante solicite al tribunal que ante la rebeldía, ante la incomparecencia del demandado en este juicio sumario, se acceda provisionalmente a la demanda. Bueno, la resolución que accede provisionalmente a la demanda constituye una interlocutoria o un auto. Un auto, ¿por qué? Porque la misma ley establece que es provisoria. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Ahora, yo sé que existen muchas ciertas ambigüedades a veces para poder distinguir cuándo es un auto y cuándo es una interlocutoria. Y es tan así que en el caso del Código Procesal Penal no se habla de autos, se eliminaron los autos. En el caso del proyecto de Código Procesal Civil, que está durmiendo en el Congreso, va a seguir durmiendo por muchos años más, porque no hay recursos para ello, bueno, se eliminan los autos. Y esto es importante, ¿ya? Ya es importante porque los jueces muchas veces también tienen esta ambigüedad de poder determinar si se trata de un auto o se trata de una interlocutoria, ¿ya? Bueno, y por último encontramos los famosos decreto providencia proveído, que lo establece y lo define el inciso final del artículo 158, que dice que son aquellos que sin fallar sobre incidentes, ¿cierto?, o sobre trámites que sirvan de base para el procedimiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustanciación del proceso, como por ejemplo las resoluciones en las cuales el tribunal las decreta con audiencia, como por ejemplo traslado, ¿cierto? Cada vez que el tribunal dicta traslado, estamos hablando de un decreto o proveído. Bien. Ahora, la pregunta que siempre se les va a hacer a ustedes, y la pregunta que uno siempre hace también cuando va a esta institución, es cuál es la importancia de saber distinguir entre una resolución y otra resolución. Es decir, ¿por qué es importante que no solamente memoricemos el artículo 158, sino que además entendamos la importancia de saber distinguirla? Bueno, la respuesta es muy simple. La importancia de poder diferenciar una resolución de otra es simplemente para poder determinar qué tipo de recurso procesal es susceptible contra cada uno. Porque respecto a la sentencia definitiva hay ciertos recursos
respecto a la interlocutoria también hay ciertos recursos, y respecto a los autos y decretos también hay ciertos recursos. Bien. Entonces, si nosotros no sabemos distinguir una resolución de otra, evidentemente que no podremos determinar cuál es el recurso que va a proceder contra ella. Y por esa razón, insisto, se ha estado eliminando, ya en materia penal, pero en materia procesal civil también, en el proyecto, insisto, no se incluyen los autos, porque existía y existe todavía mucha ambigüedad respecto a cuando estamos en presencia siempre de un auto o cuando estamos en presencia de un interlocutor. En el caso mío, en lo personal, evidentemente, después de tantos años viendo esto, no tengo mucha complejidad en poder diferenciarlo. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que los jueces muchas veces son los que tampoco lo tienen claro y muchas veces hacen susceptible de un recurso una resolución como un auto, por ejemplo, respecto a la cual no procede. Por ejemplo, ustedes sabrán, y lo vamos a ver más adelante, que contra los autos y los decretos, el recurso de apelación por regla general no procede, ¿cierto? No procede. Pero muchas veces se interpone el recurso de apelación en subsidio de una reposición. Y la ley es clara que solamente va a proceder la apelación, y en subsidio, evidentemente, contra auto y decreto, cuando se den dos situaciones excepcionalísimas en la ley. Por ejemplo, cuando este auto de decreto ha sido dictado alterando la normal sustanciación del juicio o cuando ordena un trámite no establecido en la ley. Por ejemplo, ordenó traslado a la réplica y en realidad no correspondía. Y el tribunal, cierto, evidentemente que ahí podría reponer y apelar en subsidio. Pero son casos que la ley establece como excepcional. Bien. ¿Alguna consulta? Profesor, ¿Sí? si me pudiera aclarar, cuando hablamos de autos, ¿cierto? Como bien lo mencionó, dice la resolución que recae sobre un incidente no comprendido en el inciso anterior. Usted se refirió que hace referencia expresa o muy clara respecto de la sentencia interlocutoria de primer grado. ¿Por qué no podría ser también respecto de la de segundo grado? Me queda la duda. Perfecto, muy bueno su alcance. Simplemente porque el legislador, cuando habla de auto, dice que es la que recae en un incidente. No está diciendo que recae en un trámite. Y el legislador, cuando habla de la interlocutoria, comienza hablando de la que falla un incidente y después le dice la que resuelve un trámite. Entonces, en ese sentido, se ha entendido de que el legislador, cuando está hablando de un auto, cuando está hablando, ¿cierto?, de un auto, y cuando manifiesta que es la que recae en un incidente, solamente se puede hacer analogía respecto a la interlocutoria de primer grado, porque es la única que falla un incidente, la otra resuelve un trámite. Si el legislador hubiese querido hacer una analogía en ambos casos, hubiera dicho simplemente hubiera dicho, por ejemplo, la recae en un incidente o en un trámite no establecido en el caso anterior, o la que recae, ¿cierto? O la que no establece, o podría haber dicho tan simplemente, por ejemplo, a ver, pensando en voz alta, simplemente hubiera dicho, es auto la que no recayendo en un incidente o en un trámite, sí establece derechos permanentes a favor de las partes. No sé, podría ser eso, pero el legislador fue mucho más claro y dice, en la que falla un incidente, o sea, la que recae en un incidente. No comprendió en el caso incidente anterior. En el caso anterior estamos hablando de la interlocutoria, que la jurisprudencia, la doctrina la ha clasificado como de primero y segundo grado. No es que el legislador lo diga, ¿ya? Pero es una situación que es indiscutible, uniforme de criterio. Entonces, si está hablando el auto que resuelve un incidente y vamos a la interlocutoria, bueno, y ahí la doctrina dice que hay de 2 grados, primero y segundo grado, y la única que se asemeja al auto es la interlocutoria de primer grado, porque falla un incidente, bueno, se entiende, ¿cierto?, que se está refiriendo a ella. Entonces, ¿en qué se diferencia respecto a ella? Es que en el auto, obviamente, que recayendo también un incidente, no establece un derecho permanente a favor de las partes. O sea, puede no establecer ningún derecho en favor de ninguna, o bien puede establecer un derecho de carácter provisorio, ya temporal. Y por eso yo di el ejemplo del caso del juicio sumario, cuando se accede precisamente a la demanda, o en el caso también, ¿cierto?, de los juicios especiales, cuando se, materia de alimento, por ejemplo, en familia, cuando se
concede una pensión provisoria o incluso puede ser un cuidado provisorio o una visita provisoria, ¿ya? Es por esa razón, simplemente para que no se enrede, Roberto, es porque el auto habla de incidente igual que la interlocutor de primer grado, es por eso. Sí, me aclaró bastante. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Otra duda? Bien, entonces, lo primero, insisto, van a haber muchas clasificaciones. Yo aquí estamos, digamos, para prepararnos para grado, digamos, no estamos para saber 10, 5, 6 clasificaciones. Bueno, pero sí lo que tienen que saber es la clasificación legal y saber muy claro la diferencia que tiene respecto a los estados en que puede encontrarse una resolución, que como dijimos anteriormente, no constituye bajo ningún punto de vista una resolución distinta. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, el legislador lo hubiera incorporado dentro del 158, cosa que no hizo. Entonces, repitiendo nuevamente, una sentencia firme ejecutoriada no constituye un tipo de resolución distinta, en este caso tipo sentencia distinta, sino que un estado en la cual puede encontrarse una sentencia. Como en el caso también de la sentencia que causa ejecutoria, tampoco es un tipo de sentencia distinta, sino simplemente un estado en que se puede encontrar una sentencia que en este caso, ¿cierto?, se puede cumplir, se puede ejecutar, aún existiendo recursos procesales pendientes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también van a encontrar ustedes que está la sentencia de primera y de segunda instancia. Sentencia de única instancia, primera instancia, segunda instancia. Claro, es una clasificación, pero una clasificación que es doctrinaria. No es una clasificación que uno diga es una sentencia distinta a la del 158. No, porque esa sentencia de primera instancia, claramente, ¿cierto?, también puede ser una sentencia, primero, definitiva o interlocutoria. Que hablemos de una sentencia de única instancia, lo único que nos está diciendo que es una sentencia que no permite o no es susceptible del recurso a apelación. Y el ejemplo más típico en materia de procedimiento civil es la sentencia dictada en un juicio de mínima cuantía. En materia procesal penal, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Tenemos el caso más típico que se da en la sentencia que dicta el Tribunal Oral en lo Penal, que es una sentencia definitiva de única instancia, y en el caso de la sentencia dictada por el juez de garantía respecto al conociendo el procedimiento simplificado, que también es una sentencia de única instancia. ¿Qué significa esa única instancia? Simplemente significa que no va a proceder el recurso a apelación. Simplemente significa que sea única instancia, que no va a existir ningún otro tribunal superior que va a poder conocer los aspectos de hecho y derecho. Solamente va a poder conocer los aspectos de derecho a través del recurso de nulidad en materia penal y a través del recurso de casación, forma o fondo en materia civil. ¿Bien? ¿Qué implica que hablemos de una sentencia de primera instancia? Bueno, ¿cierto? Implica que va a existir otro tribunal que va a tener la facultad de poder conocer todos los aspectos de hecho y derecho de la misma forma que conoció el tribunal de primera instancia. Eso significa una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia, que es susceptible de ser revisada tanto el aspecto de hecho como derecho por un tribunal superior a través del medio idóneo que sería el recurso de apelación. ¿Bien? ¿Cuál sería una sentencia de segunda instancia? Una sentencia de segunda instancia va a ser la sentencia, ¿cierto?, dictada por el tribunal de segunda instancia, donde se agota la sentencia. ¿Y esa sentencia de segunda instancia puede ser susceptible de un recurso? Sí, pero solamente un recurso que involucra los aspectos de derecho y no los aspectos de hecho. Y en el caso de materia civil, repito, va a ser el recurso de casación en la forma o casación en el fondo. En el caso de materia penal, el recurso, ¿cierto?, de nulidad penal, si es que concurren las circunstancias que establece el legislador y la norma artículo 373 letra A o letra B o el artículo 374, ¿cierto?, como causales propias del recurso de nulidad. ¿Bien? ¿Una consulta? ¿Una duda? ¿Una queja? No, profesor, por lo menos yo no. Eso es lo importante que tienen que saber de resoluciones judiciales, como también, evidentemente, saber, porque fíjense que es importante porque estamos hablando de resoluciones judiciales y manifestamos que la sentencia de primera instancia implica, ¿cierto?, que hay otro tribunal superior
dotado para conocer los aspectos de dicho derecho a través del recurso de apelación, que en definitiva se relaciona con lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? La regla de competencia. Una regla de competencia era la regla del grado doble instancia. ¿Y qué nos decía esa regla? Bueno, que si se encontraba un tribunal, ¿cierto?, que conocía en primera instancia, se sabía inmediatamente cuál va a conocer en segunda instancia, ¿cierto? Y en este caso a través del recurso de apelación. También es importante saber esto de las resoluciones judiciales, porque hay que saber también cómo se ejecutan esas resoluciones judiciales. Y la forma en que se ejecutan esas resoluciones judiciales se encuentran contemplados más adelante, ¿cierto? Lo vamos a ver en todo caso después, pero se encuentra contemplado en la norma del artículo 231 y siguiente del CPC, precisamente bajo el título de la ejecución de las resoluciones judiciales. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la regla de la competencia, vimos el numeral 2 y 13, hablábamos que una de las reglas de competencia es la regla de ejecución? Bueno, esas normas que yo les pedí que leyeran, ¿se acuerdan?, se relacionan de manera casi literal con la norma del artículo 231 y siguiente del CPC. ¿Ya? Porque el 231 dice que la ejecución de las resoluciones judiciales, dice, corresponde a los tribunales que la hayan pronunciado en primera o en única instancia. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que por mucho, ¿cierto?, que la causa haya llegado hasta tribunales superiores, ya sea Corte de Apelaciones Suprema, el que se ha encargado de ejecutar esa resolución, esa sentencia, que ya se encuentra en estado firme ejecutoriedad, de acuerdo a la norma anteriormente aludida, 174 CPC, va a ser el tribunal que conoció en su integridad el proceso, es decir, el tribunal que conoció en primera o única instancia. Por mucho, ¿cierto?, que haya sido resuelta posteriormente por el Tribunal Superior, ya sea Corte de Apelaciones Suprema. ¿Y cuál va a ser el medio indicativo para dar cumplimiento a esa sentencia que ya se encuentra en estado firme de ejecutoriedad? Es la resolución llamada cúmplase de la sentencia, ¿cierto? ¿Y quién lo va a cumplir? De acuerdo al 231, lo va a cumplir el tribunal que conoció en primera o única instancia. Eso no significa, ¿cierto?, que los tribunales superiores no puedan ejecutar resoluciones. Sí, también van a ejecutar resoluciones, pero solamente aquellas que tengan por objeto darle prosecución al proceso, ¿cierto?, dentro de la misma etapa procesal que se encuentre, pero no respecto al fondo, que sería en este caso la sentencia definitiva, o una sentencia interlocutoria también, que ha sido dictada por el tribunal de primera o única instancia. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Profesor, las sentencias de única instancia sí son factibles de recurrir de casación en fondo a fondo, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, la única instancia, exacto, para que sea de fondo tenía que haber sido dictada por una corte de apelación. Recordemos que el 767, que habla precisamente del recurso de casación en el fondo, manifiesta qué tipo de resoluciones son susceptibles de la casación en el fondo y habla, ¿cierto?, de sentencias definitivas interlocutorias de carácter inapelables, o sea, no pueden ser apelables, ¿ya? Y dictada por quién, porque continúa, dictada por corte de apelaciones o por tribunales arbitrales conociendo asuntos de corte de apelación. Entonces, evidentemente que tenía que haber sido obligatoriamente por una corte de apelaciones, o sea, no puede nunca, fíjese que es importante la pregunta, no puede nunca un tribunal, por ejemplo, de primera instancia, o sea, el civil, por ejemplo, saltarse inmediatamente y llegar a la Corte Suprema a través de la casación en el fondo, no se puede, ¿ya? Pero sí, porque aquí es donde pasa la situación que es como cierto insaltum, que dice la doctrina, per saltum, en que se salta la Corte de Apelación y va directamente al Tribunal de la Corte Suprema, que pasa única y exclusivamente en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo penal, cuando se recurre por nulidad por alguna de las causales del 373 letra A, que habla, ¿cierto?, de violación a los derechos fundamentales, o vulneración de derechos fundamentales. En ese caso, se salta la Corte de Apelación y conoce directamente la Corte Suprema, ¿ya? Pero es un caso excepcional. La regla general, ¿cierto?, es que siempre que deba conocer el superior jerárquico inmediato. En este caso, conoce la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la misma ley establece esa situación, esa posibilidad de que cuando se recurra por incumplimiento o por vulneración de derechos fundamentales, va a conocer la Corte Suprema en forma exclusiva, ¿ya? Ahora, también la Corte Suprema puede conocer otras causales, ¿cierto?, que sean de la Corte de Apelaciones cuando, además, ¿cierto?, de las causales de incumplimiento a los derechos fundamentales o vulneración de derechos fundamentales, se han incumplido otras causales que en principio serían de conocimiento solamente de las Cortes de Apelación. Pero
es importante saber, ¿cierto?, que cuando se trata de una sentencia de única instancia, no va a proceder nunca, pero nunca, nunca, nunca el recurso de apelación. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Otra duda, consulta? ¿Ya ha quedado claro esto, no? Sí, por acá. Sí, profesor, perfecto. Muy bien. Creo que vamos al meollo del asunto. Pues, que de repente nos vamos para otras instituciones, pero es que esa es la idea del examen de grado. O sea, se supone, se presume, una presunción simplemente legal, digo yo siempre, de que los alumnos que se encuentran en el último año o que egresaron, conocieron estas materias. Puede que no las sepan a cabalidad completamente, porque para eso es la preparación, pero se presume que las saben, ¿cierto?, que las conocen. Por eso que uno puede irse para materia penal, ¿cierto?, y otras instituciones que quizás desde el punto de vista lectivo, que estamos viendo ahora, no corresponderían, ¿cierto?, desde el punto de vista de la malla, pero para examen de grado sí es importante conocerla, porque eso así se estudia para el grado. Y así ustedes, cuando sean abogados, también van a tener que tener esa misma visión integral, pero no solamente en procesal. Ustedes, cuando ya terminen, y se dan cuenta cuando ya estén su grado y a los meses, no al tiro, a los meses se dan cuenta cuando empiezan a trabajar, cómo relacionan no solamente procesal, transversal, sino que van a relacionar procesal con civil, con laboral, con lo que tengan. Esa es la función del abogado. ¿Ya? Esa es la función del abogado. Bien, para no dejar la materia cortante, voy a llegar hasta aquí el día de hoy y vamos a ver mañana los incidentes, ¿ya? Los incidentes, que es una materia muy importante que está dentro también del cedulario, porque ustedes lo pueden seguir. Vamos a los incidentes ordinarios y los incidentes especiales particulares, pero fundamentales. Ya en el examen de grado, evidentemente, no preguntan. Yo prácticamente nunca pregunté incidentes especiales, pero vamos a ver lo medular y lo fundamental de los incidentes especiales que tienen que saberse. Entonces, los incidentes ordinarios tienen que saberse bien. ¿Por qué? Porque es la regla general. Los incidentes ordinarios es la regla general, y es más, fíjense ustedes, hay procedimientos declarativos que la etapa probatoria se va a regir de acuerdo a las reglas de los incidentes ordinarios. Por ejemplo, el juicio sumario, que algo mencionamos, ¿cierto? El juicio sumario, la etapa de la prueba, se va a regir de acuerdo a las reglas del incidente, por lo tanto, se aplica la misma regla establecida en el artículo 91. Bien. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda, alguna queja, algún aporte? Profesor, ¿Sí? ¿sí? ¿Podría repetir el artículo que dijo, el que hace referencia a la ejecución de la resolución? 231. Gracias, profesor. Y siguen. El 231 es prácticamente idéntico con el numeral 12 y 13 del COT, ¿ya? Cuando habla de la ejecución en la regla de competencia. Bien, solamente, entre paréntesis, la editorial me llamaron que mi manual de juicio ejecutivo ya salió con las modificaciones, ¿cierto?, propias de la ley, así que ya está, digamos, en curso. Y respecto a mí, al manual de recursos procesales, ¿cierto?, que pucha, que he hinchado yo, no es culpa mía en todo caso, es culpa de la editorial, entre comillas, porque igual han tenido hartos problemas, ya está listo, y yo creo que el viernes va a estar ya para su distribución, ¿ya? Por si alguien lo quiere adquirir, ¿ya? Yo se los puedo firmar, ¿ya? Profe, yo fui ¿En qué editorial, profesor? Editorial, siempre hay editorial jurista, yo trabajo con ellos. Después van a empezar a salir después ya distribuyen a editoriales, pero para que lo tengan rápido, editorial jurista. No, pues no está todavía, Flora, si va a estar el viernes. Le iba a No. hacer el comentario y fui el viernes y faltaba un poquito, me dijo. Sí, pues sí, Esta semana iba a sí, ahora me dijeron de nuevo, me llamó el muchacho. Lo que pasa es que el ejecutivo se había agotado, no el juicio ejecutivo, le gustó a la gente, pues, porque yo hago manuales bien sencillos, ya, yo voy a lo medular, yo no pongo doctrina y cosas así, que en Sí, realidad... yo tengo ese y es bastante bueno y no Sí. es tan largo ni tan pesado para estudiarlo. Exactamente, pero el que salió ahora se supone que va con algunas modificaciones que la misma ley contempla, pero no me llega todavía a mis manos. Yo sé, me lo fue a buscar un ayudante mío y mañana me lo iré a traer para ver si efectivamente están las indicaciones que hice yo. Pero el de recursos procesales civiles, y no es porque lo diga yo, en realidad, lo van a ver ustedes, lo van a revisar y se dan cuenta que no es largo, no es extenso, y están todos los recursos procesales civiles que en definitiva son los que tienen que saber, ¿ya?
y en forma muy clara, muy sencilla, pero muy fácil, a prueba de chileno, como digo yo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, pues, ha sido un gusto. Mañana nos vemos de nuevo, ¿eh? Así que mañana continuamos con los incidentes. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Chao, Junita. Chao, compañeros. Chao, chao. Gracias. Estos chiquillos, Flori.